conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y es un gusto los jueves siempre hablar de historia, iniciando el programa con Otoniel Martínez, abogado y docente certificado por la World Climate Foundation como educador global. Es embajador del Climate Action Project en Venezuela, con diplomado en Historia de Venezuela, Historia de las Américas e Historia General. Sus redes sociales @OtoMartinez67. Y me encanta el tema que, bueno, no dejó pasar en esta semana en la que tuvimos el Día Nacional de la Radio. Fue el pasado 20 de mayo, de las ondas del Neverí a las ondas porteñas, esa maravillosa historia de la radio en Venezuela y en Anzoátegui. ¿Cómo estás? Bienvenido, Otto. Hola, buenos días, María Alejandra. Bueno, felicitando primero, por supuesto, a toda Unión Radio por su excelente trabajo, su labor y por su historia rica, hermosa y bien arraigada en todos los habitantes de acá de esta región. Coméntanos qué sabes tú de esa historia. Nosotros hemos estado hablando toda la semana, pero me encanta escucharte. Bueno, es que cuando tú, por supuesto, ¿cómo no vamos a hacer hablar de la radio? Cuando tú hablas de la radio, cuando quieres hablar de la radio, es que hablas de la cotidianidad misma de todos nosotros, en cada hogar, en cada tus recuerdos cercanos de la abuelita o en el carro, de alguna manera cuando ibas a la escuela, que te iban de pequeño. Siempre hay una historia. El enterarse de alguna noticia, de cosas interesantes. Hay aquel mítico programa Nuestro Insólito Universo que todavía lo escuchas por radio, sí. Que captaba mucho la atención, por lo menos de mí, niño curioso que era bastante, me llamaba mucho la atención las cosas que allí se decían. Entonces, el historial y el desarrollo, la evolución y sobre todo la aceptación y la iniciativa de crear la radio como empresa, primero fundar emisoras de radio y luego convertirlo en industria de la radiodifusión, es tal vez uno de los procesos más interesantes de la sociedad venezolana. Ya no estoy hablando desde el punto de vista económico, sino como expresión, como una libertad o una ventana abierta de la ciudadanía hacia el mundo exterior. La interacción, haber captado la interacción y la facilidad, la versatilidad del venezolano, sus necesidades de conversar, de expresar, de decir, de comunicar lo que siente, lo que piensa de su vivencia, no hubiese sido posible sin ese ingenio, sin esa capacidad y esa visión que tuvieron los fundadores de las emisoras de radio, tanto a nivel nacional y específicamente aquí en Anzoátegui, para poder llevar adelante estas empresas, estas instituciones, que así las llamo yo, son instituciones con el paso del tiempo, porque se convierten en centros de enseñanza, de aprendizaje y bueno, por supuesto, María Alejandra, como esta ventana tuya, como este tremendo, como es tu programa, que nosotros lo apreciamos muchísimo porque es una oportunidad para la expresión, para la esencia viva de la libertad de expresión. Eso para muchos es la radio. Creo que todos los venezolanos lo internarizamos de esa manera, no hay duda de eso. Sí. Cuéntanos de esas quizás anécdotas o de personalidades que quizás no puedas dejar por fuera en lo que ha sido esta historia, tanto de la radio en Venezuela como en Anzoátegui. Y cuando leí las ondas del Neverí es porque es la primera emisora que se va a fundar en Barcelona, hacia finales de los años 30. Y se funda una emisora acá, donde se fundan las ondas del Neverí, pero también se funda el Tigre, y se funda acá la Voz de Anzoátegui, se crea la Voz de Anzoátegui, que ya hay dos de ellas que hoy en día son Radio Barcelona y Radio Anzoátegui. Y el caso específico de ondas porteñas... Que siguen siendo AM, ¿verdad? Siguen siendo AM. Sí, claro, o sea, frecuencia M es como un tesoro, ¿sabes? Es como algo así como así como las películas estas de Harrison Ford haciendo de Indiana Jones, buscando la arqueología. Sí. Eso es bien interesante porque en esa frecuencia es la frecuencia donde se comunican todavía muchísimas personas de sectores de acá de la ciudad y de fuera de la zona. ¿Sabes que en el sur del estado también en el sur de Anzoátegui hay un constante apego a la radio, a escuchar radio, gusta muchísimo y muchas de las frecuencias son AM.
Entonces, sí, que es así raro que se mantienen, pero ahí está, amplitud modulada, porque normalmente ahora es FM, frecuencia modulada. Pero modulada. qué importante es la radio, y fíjate lo que sucedió en España, ¿no? Fue de verdad esa vocecita necesaria en materia de información en un momento de crisis, de incertidumbre, donde falló la luz, falló el internet, pero ahí estaba la radio, y es parte de la historia de la radio en todo el camino, la importancia de la comunicación y de la información y de todo lo que contiene la radio, desde el entretenimiento y todo su contenido. Alejandra, pero es que es impresionante cuando hay una situación, mira que de repente se va la luz o tal cosa, la gente inmediatamente, mira, búscale pilas al radio, la gente que usa todavía radio de pilas, porque que los hay. O bueno, ya en los teléfonos los que reciben la señal de radio. Entonces, sí, te mantiene un nivel de comunicación constante. Para nosotros, para acá en la zona, ha sido una historia muy bonita, emisoras que el paso del tiempo se mantienen, la Fundación de Ondas Porteñas, el trabajo hermosísimo, extraordinario de Rafael Bellorín Malaver, al frente de lo que fue su fe, pues. Eso fue parte de su vida y lo hizo parte de todos nosotros. Sí. Hombres importantes en el estado de Anzoátegui a nivel nacional, el señor Belfort también, eso Belfort con el famoso aquel circuito que tenía. O sea, y recuerdo muchísimo, de hecho tengo una anécdota muy interesante al respecto. Tuve un gran amigo, de hecho muchos lo conocimos, Gerardo Cibles, que ya no está con nosotros, su bisabuelo, su abuelo fue quien funda la Radiodifusora Venezuela en 1931. Y yo recuerdo mucho que Gerardo me decía que su abuelo no tenía ningún tipo de estudio, no conocía, no era ingeniero ni nada de eso. Simplemente era un hombre innovador llevado por un espíritu emprendedor. Y eso es lo que quiero resaltar con este pequeño relato, es que precisamente de eso se trata la historia y la evolución que hemos tenido hasta el día de hoy. Hombres que fundaron emisoras en aquel tiempo, en aquel entonces, con un alcance de repente limitado, pero que con una fe viva en su proyecto lo hicieron parte, ya no de su vida, sino parte de la ciudadanía. Para Ondas Porteñas ya sabemos todo el historial hermoso hasta que llegó hasta el día de hoy. Todo lo que hoy y luego empezó una radio y hoy día forma parte con varias emisoras del circuito más escuchado del país. Claro, y quién no escuchaba los programas que tenían en aquella época. Yo me acuerdo uno que era de opinión, creo que se llamaba Pulso Popular, si mal no recuerdo. Y cuando el hombre llegó a la luna, ahí estaba Ondas Porteñas. También, pero hay otras distracciones, por ejemplo, había algo muy bonito. Aquí había un programa que pasaban en las noches, los domingos, creo que eran las 8 o 9 de la noche, se llamaba Bajo el Cielo Argentino. Y eso era puro tango, María Alejandra. Y de hecho, mucha gente todavía se recuerda de eso, de esa vivencia, de ese programa que era tan bonito, tan educativo, tan cultural, ofrecía tanta cosa, como hoy en día la sigue ofreciendo. Es decir, las características de una emisora local, que era Ondas Porteñas, a convertirse luego en parte de un inmenso circuito con una capacidad de un alcance pues mucho mayor, y que si algo ha crecido en el paso del tiempo es el afecto, es el cariño, es el apego y el sentido de pertenencia de las personas, de los ciudadanos con la emisora y con todas las radios, con todas las emisoras de radio en general. Sí, demasiadas anécdotas que se tienen en la radio, porque la radio es memorable, la radio dice la verdad, no así las redes sociales. Hemos evolucionado hoy en día, estamos tanto en plataformas digitales y también en las ondas hercianas, ¿no? Un poco subrayando esto de la historia como la mencionaste desde las ondas del Nevería, de las ondas porteñas. Seguimos en las ondas hercianas, pero también estamos en la plataforma digital. Te dice Luzmir Saavedra por acá por el Instagram. Tremenda memoria, sí, gracias. Eso, Otoniel siempre está con nosotros los jueves y su memoria histórica es interesantísima. No sé, un mensaje que debamos tener. Yo creo que en la comunicación está pues la importancia de vida, la solución de muchísimos problemas, y justo ahí está la radio, porque un ciudadano informado, fíjate, en la línea que nosotros estamos, yo creo que vale por 1000, ¿no te parece? Claro que sí. No, yo siempre tengo para la radio no tengo sino una sola palabra, o mejor dicho, 3 palabras. Okay. Gracias por existir. Así de sencillo. Tan bello.
Tan bello, Otoniel. Y tú también, gracias por ser y estar cada jueves con la historia acá en Gente y Ciudad. Gracias a Otoniel Martínez, abogado y docente, certificado por la World Climate Foundation como educador global. Es embajador del Climate Action Project en Venezuela, además con diplomado en Historia de Venezuela, Historia de las Américas e Historia General. Sus redes sociales, @OtoMartínez67.